Estadio de brote o yema dentaria. Consiste en un crecimiento redondeado localizado de células epiteliales, rodeados por células mesenquimatosas en proliferación. Después de la sexta semana de vida fetal, ocurre un engrosamiento de la capa epitelial por rápida proliferación de algunas células de la capa basal. Esto se conoce como lámina dentaria y es el primorio o precursor del órgano del esmalte. Poco después, en cada maxilar se presentan 10 pequeños engrosamientos redondeados dentro de la lámina dentaria, y a esto se le llama como la primera dentición. Y en cuanto a la estructura de los brotes, es simple. En la periferia se identifican células cilíndricas y en el interior las células son de aspecto poligonal. Gradualmente, a medida que la yema epitelial aumenta de tamaño, genera una superficie cóncava que inicia el estadio de caperuza o casquete. Estadio de casquete. Este estadio se da alrededor de la 9ª semana aproximadamente. Su proliferación desigual del brote a nivel de sus caras laterales determinan una concavidad en su cara profunda, dando una apariencia de un casquete verdadero, como podemos observar aquí. Histológicamente, podemos distinguir 3 estructuras en este órgano de esmalte. El primero, el epitelio externo, que está aquí. Este epitelio está compuesto por una sola capa de células cuboideas bajas, como podemos observar. Estas células están unidas a la lámina dental por una porción de epitelio llamada pedículo epitelial. En segundo lugar tenemos al epitelio interno. Este epitelio está compuesto por un epitelio simple de células más o menos cilíndricas. Por último lugar tenemos al retículo estrellado. Este está ubicado entre ambos epitelios, el primero, que es el externo, y el segundo, que es el interno. Está constituido por células de aspecto estrellado. Estas células están unidas mediante desmosomas, conformando así una red celular continua. Los espacios intercelulares, que están aquí, están ocupados por un líquido de aspecto y consistencia mucoide, llamado también como gelatina del esmalte. Esta hace la captación de agua, que conlleva a la separación de células y aumento del espacio extracelular, haciendo que éstas tomen el aspecto estrellado. Papila y saco dentario. Para entender mejor lo que es la papila y saco dentario, sabemos que está en el estadio de casquete terminal. Vemos la imagen y acá tenemos el epitelio bucal, la cuerda del esmalte, el saco dentario, ahí está el epitelio bucal, el cuerda del esmalte, el saco dentario, ¿no? Tenemos las trabéculas óseas en negrita, tenemos la membrana basal, que posteriormente será la futura conexión amelodentinaria. Tenemos la papila dentaria, el epitelio interno formado por preameloblastos diferenciándose en ameloblastos jóvenes, que son células, ¿no? Tenemos el retículo estrellado, que poseen células estrelladas, el epitelio externo, el brote del diente permanente, como vemos ahí, que posteriormente será los dientes permanentes. Ahora, aclaro que el epitelio externo, el retículo estrellado y el epitelio interno van a formar lo que es el órgano del esmalte. Papila dentaria del estadio de casquete. Está originado por el tejido conectivo embrionario o mesénquimo. Este tejido embrionario se encuentra en el interior de la concavidad, como señalamos en la imagen. Este tejido está influenciado por el epitelio proliferativo, que va a hacer que se condense, ya sea por división celular o por aparición activa de capilares, dando lugar a la papila dentaria. Como vemos acá, esta es la papila dentaria, está en azulito. El tejido mesenquimatoso presenta unas células que sus características son grandes, con citoplasma basófilo y los núcleos voluminosos. Toda célula mesenquimatosa son glucosaminoglucanos y está conformada es una proteína compleja. La papila está separada del epitelio interno del órgano esmalte. Está por una membrana basal, que después será la conexión amelodentinaria que mostramos en el interior. Tejido mesenquimático.
Se encuentra inmediatamente por fuera del casquete, rodeando casi en su totalidad, salvo en el pedículo que une al epitelio bucal. Característica que esta es su organización. Su principal función es que une al órgano del esmalte con el epitelio de la lámina dental. Esta se condensa volviéndose fibrilar y forma el saco dentario primitivo o folículo dental. Como sabemos que el saco dentario no tiene tanto interés o importancia en este tema porque no hay tanta bibliografía también o funciones que hayan investigado. En conclusión, el órgano del esmalte, la papila dentaria y el saco dentario van a formar lo que es el germen dentario. Para finalizar, esta comienza a insinuarse. Partirá una prolongación celular llamada cuerda del esmalte o ombligo del esmalte. Posteriormente habrá un cúmulo de células, un nudo en el epitelio interno del órgano del esmalte. Estas estructuras son temporales, después sufrirían una regresión o involución, porque son 3 estadios y todo va cambiando. También se les vincula como la morfogénesis coronaria. El nudo del esmalte considerado como regulador de la morfología dentaria a través de la producción de factores que participan en la interrelación del epitelio y el mesénquima. ¿Qué quiere decir? Que guarda una relación de control, ¿no? En los dientes molares multicuspídeos existen nudos de esmalte secundario. Pueden ser 1, 2 o 3 porque van a tener 3 o 4 raíces. Su principal función es que regulan la morfogénesis de cada región cuspidea. Estadio de campana. Se da generalmente entre las 14 a 18 semanas de vida fetal. El aspecto de campana se da por la invaginación del epitelio interno. En este estadio es posible observar las diferenciaciones morfológicas e histológicas en el órgano del esmalte, el saco dentario y la papila dentaria. El órgano del esmalte presenta una capa más, que es el estrato intermedio, quedando como resultado 4 capas, que son el epitelio externo, el retículo estrellado, el estrato intermedio que se suma y por último el epitelio interno. El epitelio externo, conformada por células planas que dan un aspecto típico de un epitelio plano simple. Al final de esta etapa, el epitelio presenta brotes vasculares que provienen del saco dentario y se encargan de la nutrición del órgano del esmalte. Segundo, el retículo estrellado. Es notable el aumento del espesor a causa del incremento del líquido intercelular, pero en su desarrollo el espesor se reduce en sus bordes incisales, donde comenzarán a depositarse las primeras laminillas de dentina. Tercero, el estrato intermedio. Está formado por 5 o 6 hileras de células planas, que sus relaciones intercelulares presentan desmosomas. Cada célula del estrato se relaciona aproximadamente con 6 ameloblastos. Estas células tienen actividad enzimática fosfatasa alcalina positiva y también son ricas en ATP asa dependiente del calcio. Estas células de este estrato proveen de calcio al órgano del esmalte en formación y por eso es importante durante la secreción y mineralización de este. Y por último tenemos al epitelio interno, formada por células cilíndricas bajas. Los preameloblastos se diferencian en ameloblastos jóvenes. Existe una condensación de fibras argirofílicas. Esta condensación toma el nombre de lámina basal ameloblástica. En su histología, entre los tejidos epiteliales y mesenquimatosas, presenta colágeno de tipo 1, 4 y 6, en el que predomina el de tipo 4, que vienen a ser los glucosaminoglicanos, la laminina, la fibronectina y la entactina. Papila dentaria. La papila dentaria es un tejido mesodérmico.
Los ameloblastos y odontoblastos, estas células presentan alto contenido de ARN citoplasmático y ADN. Los odontoblastos se diferencian de las células ectomesenquimáticas de la papila, transformándose primero en preodontoblastos, luego en odontoblastos jóvenes y por último en odontoblastos jóvenes y secretores. Estos tienen forma cilíndrica de 40 micrómetros de alto y un diámetro medio de 4 a 8 micrómetros. Los odontoblastos forman epitelio cilíndrico simple y están separados por espacios intercelulares que a veces contienen fibras reticulares de von Korff. Cuando se forma la dentina, la parte central de la papila se transforma en pulpa dentaria y la zona central de la papila se caracteriza por presentar fibroblastos jóvenes con abundante sustancia de ácido hialurónico. Saco dentario. El saco dentario envuelve al retículo estrellado y a la papila. En esta etapa de campana es cuando más se pone de manifiesto su estructura y está formado de dos capas, que es la interna celulovascular y externa o superficial, con abundantes fibras colágenas, y estas fibras colágenas y precolágenas están en forma circular, envolviendo al germen dentario. También en esta etapa, la lámina dentaria prolifera en su borde más profundo. Se transforma en un extremo libre situado por detrás, en posición lingual o palatino, con respecto al órgano del esmalte y forma el esbozo o brote del diente permanente. La conexión epitelial bucal se desintegra por el mesénquima, y los restos de la lámina dentaria persisten como restos epiteliales redondeados y se llaman las perlas de Cerez. Estadio terminal o de folículo dentario. En esta etapa comienza cuando se identifica en la zona de las futuras cúspides o borde incisal la presencia del depósito de matriz del esmalte sobre las capas de dentina en desarrollo. La elaboración de la matriz orgánica a cargo de los odontoblastos para la dentina y de los ameloblastos para el esmalte e inseguidamente seguida por las fases iniciales de la mineralización. El mecanismo de formación de la corona se realiza de la siguiente manera. Primero se depositan unas laminillas de dentina y luego se forma el esmalte. Cuando la corona se ha formado, el órgano del esmalte se atrofia y contribuye al epitelio dentario reducido, que sigue unido a la superficie del esmalte, como una membrana delgada. En la figura vemos la etapa de campana aposicional, donde se destaca la formación de los tejidos duros del diente, la dentina, el esmalte en la región incisal. En las siguientes figuras se detalla el borde incisal del estadio de campana posicional, donde se distinguen las capas de ameloblastos y odontoblastos.